grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Estaremos estudiando la palabra de nuestro Señor Jesús que presentó en el Sermón del Monte. Veremos la segunda parte del tema Jesús y el odio. Aprenderemos consejos sobre cómo evitar odiar a las personas que nos han ofendido. Les saluda Tato Chacón y es para mí un privilegio presentar a nuestro equipo de maestros que aman a Dios y les apasiona enseñar su palabra. Walfred, Sergio, Vernon, bienvenidos. Favor saludar a la audiencia. Muchas gracias, amigos. Les saluda Walfred Palacios o Wally, como me dicen aquí los amigos. Es un gran privilegio, un gusto estar nuevamente acá, una bendición de parte de Dios, poder transmitir lo que hemos recibido y que, como dice, el que enseña aprende dos veces, ¿verdad? A nosotros nos pasa primero el Señor, el escáner, sí. Pero qué bueno que está acá y ya sea que esté sintonizando, va en el tráfico o lo va a ver o oír en diferido, pues no se pierda la bendición de poder incluso compartirlo con sus amigos. Amigos, es un privilegio poder acompañarlos y sabe, si usted es la primera vez que escucha, quiero decirle que ¿qué dice la Biblia? Exploramos temas a la luz de la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarlo a que no se pierda este programa. Es nuestro segundo programa ya y va a estar súper interesante. Es más, si usted no oyó el primer programa, lo invitamos a que lo vea, porque ahí hay algunos tips que le pueden servir a usted en la vida práctica. Así es que mi nombre es Vernon Ayala y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta tarde y sobre todo pues compartir micrófono con tan dilectos amigos acá. Muy bien, temas de actualidad, son temas bíblicos y que son de actualidad. Así es. Porque la palabra de Dios no tiene un tiempo pasado, sino que es siempre es eterna. Está eterna. Es Muy eterna. bien, es eterna. Debemos aceptar que estamos en una creciente cultura de odio. Eso sí es algo definido. Y las cosas que nos empujan a despotricar con facilidad, pero algo debe quedar muy claro para quienes creemos en Cristo. Somos llamados a vivir en contra de estas corrientes tóxicas. Nuestro mundo está acostumbrado a odiar y expresar su furia. Nosotros somos exhortados a perdonar y extender gracia reflejando el corazón de Dios. En el programa anterior hablábamos sobre eso, de seguir el ejemplo que nos ponía Jesús. Aquí vamos a hablar sobre reflejar el corazón de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, haga bien a los que los odian y oren por quien los persigue. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Iniciamos con nuestro tema, cómo evitar odiar a las personas que nos han ofendido. En el programa de hoy estaremos dando consejos desde la palabra de Dios de cómo podemos evitar odiar a las personas que nos dañan. Nuestro llamado como hijos de Dios es a mostrar y practicar el amor. Walfred y amigos, les invitamos a que compartan estas enseñanzas, estos consejos. Gracias. Sí, definitivamente la invitación que nos hacía Vernon a escuchar el programa, el primero de esta serie, ¿verdad? Es para que usted se ponga en contexto. Y ahí hicimos la definición de lo que era el odio, las raíces, las consecuencias, no solo emocionales, sino también físicas en la salud de la persona que anida en su corazón el odio. Y ahí puede usted ver ahí algunos tips y testimonios que le pueden servir para ponerse, como les digo, en contexto. Entonces, hoy estamos tratando esta parte de cómo amar a quienes nos hacen daño. Pero poniéndome a pensar,
esto también tiene dos lados, pues, porque puede ser que nosotros estemos anidando un sentimiento de odio hacia alguien, o puede ser que seamos nosotros las víctimas de alguien que siente odio hacia nosotros, porque son diferentes escenarios. Al final es el mismo sentimiento de por medio, pero acá apliquémoslo para los dos lados, ¿verdad? Porque puede ser que estemos en uno u otro, ¿verdad? La pusiste difícil. Si lo tenés, te estás amargando. Exacto. Ajá. Y si lo recibís, te estás ofendiendo. Ajá. ¿Verdad? O sea, el daño es igual en una vía o en otra. Exacto, ajá. Entonces todo depende de quién tenga al lado la pelota, ¿verdad? Pero bueno, amar a quienes nos hacen daño. Eso el Señor nos la puso bien difícil, ¿verdad? Porque es fácil amar a los que nos hacen bien. O sea, ahí es qué beneficio hay en eso. Lo hablamos, ¿verdad? Pero amar a quienes nos hacen daño, surge una pregunta. ¿Qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Y es una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o le hace mal. Ese es un enemigo. Y a veces podemos tener enemigos ocultos, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, va. Entonces, Lucas 6:27, la versión Reina Valera, nos dice el Señor: pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ese es un mandato del Señor. Amar. Imagínense, esa palabra es bien comprometedora, porque podemos amar a nuestro cónyuge, podemos amar a nuestros hijos, podemos amar a amigos muy cercanos, entrañables, a nuestros amigos de la iglesia o amigos laborales o del colegio, etcétera, con aquel aprecio, pero cuando hay alguien que está intencionalmente haciéndonos daño, hablando mal de nosotros, calumniándonos, etcétera, eso sí requiere de mucha determinación y de ese convencimiento de querer hacer la voluntad de Dios. Léete otra vez el versículo, Wally, porque ponelo a leer. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y vos dijiste algo todavía sobre eso. Es un mandato. Ahora, si es un mandato, no es una elección. No es una sugerencia. No es una sugerencia. No hacerlo, entonces, si es un mandato, si es la ley de Cristo, es parte de la ley de Cristo, y no lo obedecemos, entonces, ¿qué es? Pecado. Pecado. Desobediencia. Desobediencia es pecado. Definitivamente. Sí. Entonces, bien interesante esto. Y cuando vemos acá, porque a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque dice, si habla de amor, la palabra nos habla del amor ágape, del amor filial, el fileos, y el amor eros, que es entre los cónyuges. Pero cuando vemos aquí, es agapao. Está hablando de lo que el Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y ahí usa la palabra ágape. Y ahí le bajó la barda, ¿va? A Fileo. Pero cuando habla aquí esta palabra amar es en un sentido social o moral, dice la definición de amar. Pero otra pregunta interesante: ¿cómo vamos a amar entonces a nuestros enemigos? Y la clave nos la dice Romanos 12:20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Está hablando de una acción. Y de demostrarlo. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, se va a sentir avergonzado. Porque, como decía Vernon, todo lo que le he hecho a esta persona y aún así me está ayudando. Qué tonto, o sea, como dice el dicho, a la bondad llaman tontera, ¿verdad? Pero no, el Señor fue lo que Él demostró y lo que Él enseñaba. Dice que si te piden llevar una carga, 1 milla, llévala 2. Porque había una ley en ese tiempo de los romanos que ellos estaban por obligación a hacerlo. Le decían, no, ustedes vayan un poco más allá, den la milla extra, decimos ahora, como ese si te piden ¿verdad? La capa, si te piden la capa, da la túnica. Y otro más complicado, ¿va? Si te dan
una bofetada, pon la otra. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Sí. Bueno, si nos metemos ahí, hay otro significado en todo eso. Si te piden el celular, dales el carro. Dales el carro, dales el cargador de una vez, ¿no? Y la clave, no, hombre. Pero bueno, esos hermanos, para que no se duerma ahí donde va. Pero fíjense, ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a amar entonces a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a amar a aquellos que nos hacen mal? Haciendo. Demostrando que no somos iguales a ellos, demostrando que hemos sido alcanzados por el amor del Señor y que, como bien lo leímos la semana pasada en el programa anterior, que nos decía el Señor, así van a demostrar que son hijos de su Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él no nos va a pedir nada que Él no haya hecho. Así de sencillo. Y es que fíjense, amigos, que al hacer lo que estamos haciendo es venciendo nuestra carne interior, que dice, deberías de pagar de esta manera o deberías de hacer esto. Y entonces lo que estamos haciendo es menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros, ¿verdad? Entonces creo que es genial lo que nos compartías, Wally. Es que es, de veras, cuando uno se pone a verlo, dice... Entonces vemos que Jesús nos enseña que la cultura del reino es diferente a la cultura del mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, ¿verdad? De lo que se maneja acá en nuestro medio actual. Y esto incluye la forma en que tratamos a las personas, entre otros aspectos. Realmente la relación entre nuestros prójimos va a hablar mucho de la calidad de persona que somos, va a hablar mucho de la obra que el Señor ha hecho en nosotros y ahí se va a evidenciar. Los frutos no se pueden esconder. El fruto, dice, por sus frutos los conoceréis. Y recordando en Lucas 10, 25 al 37, ahí está detallada la parábola del buen samaritano. Lo comentábamos también, ¿verdad? Como esa compasión que este samaritano tuvo por esa persona que estaba en una situación vulnerable, ¿verdad? Estaba mal golpeado, lo dejaron ahí tirado, lo asaltaron, y él... considerado como un enemigo de los judíos, porque ellos no se llevaban y por eso se asombraron cuando el Señor estaba hablando, uno, con una mujer, y dos, era samaritana, también en ese relato. Pero les ponía esos ejemplos para que ellos entraran como que en shock, ¿verdad? Y no les gustaba. Pero realmente este samaritano fue el único que se detuvo para ayudar a ese hombre herido, a ese prójimo. Y eso es a lo que el Señor nos llama. No sí lo quería ver, ahí está la consecuencia, la paga de lo que me hizo. No, todo lo contrario. Lo que el Señor quiere es que demostremos el carácter que Él ha formado en nosotros. ¿Sabes una cosa, Wally? Esa parte del amor que profesó el samaritano por su enemigo, Jesús lo cuenta de una manera especial porque realmente Él vino a darle vuelta a todo. Lo que no es que él mismo decía, no vine a cambiar la ley ni los profetas, ¿verdad? Lo que está ahí está. Y es más, he venido a darle cumplimiento. Dice, entonces, lo que él estaba haciendo realmente era volviendo al orden todo lo que los judíos habían tergiversado. Al final de cuentas, ellos ya en ese entonces ya poco seguían la Escritura, porque se basaba más en las tradiciones que en eso. Y si nos vamos nosotros al Pentateuco, ahí lo encontramos. Amarás a Dios con todas las fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Ya estaba trasladando hacia el amor, no solo a Dios, sino a uno mismo, sino al prójimo. Exacto. Ya sea enemigo o amigo. Indistintamente. Y hay una gran diferencia cuando el Señor decía, escrito está, o como está escrito en los profetas, o como está escrito en los salmos, o como está escrito en la ley, a lo que él comentaba, habéis oído que les dijeron tal cosa. Ahí es lo que mencionabas de las tradiciones, ¿verdad? Entonces él no a quebrantar esa ley, sino a darle el sentido. A quebrantar las tradiciones. A quebrantar. Eran inventos de hombres. Exacto, justamente. Y a cumplir a cabalidad la ley, los salmos y los profetas, que era lo que hablaba de él, ¿verdad? Y es que decías algo interesante, Wally, que era que los frutos no se pueden esconder. Y si usted, amigo, piensa en un árbol que está dando frutos, usted los va a ver porque los va a ver, ¿verdad? Imagínese aquel árbol de mangos forrado de mangos. O sea, sí. De pasto. O sea, usted los va a ver porque que ya pasó la época de mangos. Y
Justo eso es lo que también hablaba el apóstol Pablo a los romanos. Les escribía y les decía en Romanos 12, ustedes tienen una forma de comportarse a partir de que siguen a Jesucristo. Y la forma de comportarse, Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie, vea que dice a nadie, no dice algunos sí, otros no, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y es que usted no me va a negar que ante alguien que le hace algo malo, su instinto no va a querer devolverle esa maldad. Por eso dice, no paguéis, no le des con la misma moneda que ya te dieron, ¿verdad? Entonces dice, ok, no, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y entonces lo que nos está diciendo ahí es, comportémonos, tengamos paciencia, debemos demostrar el amor de Dios y el perdón que Cristo ya nos dio, ya nos modeló, ya nos lo otorgó. Entonces dice, ¿qué tal si hacemos y marcamos esa diferencia? Ese fruto que se vea, que sea el fruto de Cristo en cada uno de ustedes. Y la pregunta hoy es, ¿qué fruto es el que estamos dando cada uno de nosotros, verdad? Exacto. A veces puede ser el mango ese dulce que hablaba Vernon, ¿verdad? Un fruto dulce. O podría ser tal vez un fruto un poco amargo, ¿verdad? Membrillo, aquel verde. Con ácidos. Sí. Ácido, Sergio, y qué interesante eso, porque más arribita, siempre en el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo les dice, no se amolden al mundo actual. Como quien dice, miren, el sistema actual no tiene nada que ver con el sistema del reino, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Esa es la metanoia. Ahora, nuestra forma de pensar no la podemos cambiar como un simple ejercicio intelectual, ¿verdad? Nuestra forma de pensar solo la podemos cambiar a la luz y el testimonio de las Escrituras. Correcto. Porque es esas las que generan el cambio en cada uno de nosotros. Exacto. De hecho, cambio de mente, que es metanoia, también va amarrado con arrepentimiento, ¿verdad? Por eso es de que no puede ser solo con lo que decías, con algo humano meramente, sino que es ese proceso en el cual nos metemos por medio del lavamiento de la palabra. Y es que es a través de esa palabra de Dios que sufrimos esa transformación. Como decía Vernon, no es una repetición de me voy a portar bien, yo a que lo amo, yo lo respeto y no le voy a hacer nada. Yoga y con eso lo voy a arreglar. Sí. Es la exposición a la palabra lo único que hace ese cambio. Es esa exposición a la palabra y el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, mis amigos. Y dejarse también, porque realmente lo más difícil, digamos, para cuando uno empieza la vida cristiana es caminar guiado por Jesús, porque hemos aprendido a caminar por nuestra propia cuenta. Entonces queremos ir adelante y Jesús atrás de nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros le damos el paso a Jesús para que Él camine adelante de nosotros vamos a ir conociendo un mejor camino. Realmente debemos ser humildes, que eso es lo que muchas veces nos falta, que somos muy altivos y creemos que nadie nos puede guiar, pero debemos ser humildes. Depender de Dios en todo. A eso voy, sí, depender de Dios. Sí. Y es que al estar dependiendo de Dios, afectamos, como decíamos en el programa anterior, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de trabajo. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Y lo bueno, ¿quién lo modela? Vernon lo decía, Jesús. Cuando permitimos que Jesús esté al frente, lo que estamos viendo es cómo Él modela todo. Y entonces podemos ver esto de lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, amigos, el estar tomados de la mano de Jesús, ser humildes, lo mencionaba Tato, reconocer que nosotros no podemos, es estar trabajando en esa madurez que lo mencionamos en el programa anterior también, que decíamos, sed perfectos, y Vernon nos traía ahí a recordar que esa palabra también la podíamos entender como ser maduros, ¿verdad? Es ir cada vez que vamos caminando en esta vida,
ir pareciéndonos más a Jesús. Y creo que esa es la invitación que hoy podemos hacer, ser transformados a partir de la palabra de Dios. Sergio, y ese verso que leías en 1 Tesalonicenses 5:15, me llama la atención porque dice esta versión también, nueva NTV, nueva versión viviente, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Es decir, le está hablando a la comunidad para que velen los unos por los otros. Es decir, que si alguno de los hermanos ven que yo estoy tratando o pagando mal por mal a alguien, la exhortación acá es, asegúrense, procuren que ninguno esté haciéndolo. Como quien dice, mira, Sergio, no lo hagas, el Señor no nos llamó a eso, no pagues mal por mal, o viceversa, ¿verdad? Correcto. Eso me llamó la atención. No, y es cuidarse los unos con los otros. Un cuidado. Y es construir mutuo. Esa comunidad, lo que vos hablabas, ¿verdad? Es estar siempre vigilantes, ¿verdad? No para señalar, sino que para exhortar y decirle, tenemos que enderezar esto. Tenemos que hacerlo de manera distinta. Y exhortar no es regañar. Exhortar es animar. Amonestar, sí, es ya sacarle la tarjeta amarilla roja, ¿verdad? Pero exhortar es animar, ¿verdad? No, el consejo. Buenísimo. Bueno, y también, de acuerdo a lo que todos ustedes han hablado en este tiempo, realmente debemos recordar que debemos de orar por las personas difíciles de amar. El poder de la oración es grande, mis hermanos. A orar por las personas difíciles de amar y amar como Jesús nos amó. Y fíjense que este versículo no estaba dentro de los que teníamos generados para el día de hoy, pero este versículo para mí tiene una significancia muy importante que está en Juan 1:12, ¿verdad? Que dice, mas todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. No hay cosa más grande para nosotros como personas que saber que somos hijos de Dios, llevar el apellido de Dios. Llevar el apellido de Dios. ¿Y esto qué significa? Significa que, al igual que nosotros, nuestros enemigos también, si nosotros los amamos, ellos van a tener la oportunidad de conocer a Jesús y ser transformados por su amor. Recordar que somos hijos de Dios. Y si nuestro Padre nos amó primero y nos amó siendo pecadores y dio a su Hijo unigénito para salvación de nosotros, nosotros debemos de imitar al Padre, debemos de imitar a Jesús en todo esto para que otros sean llamados también a salvación y puedan gozar de esa vida eterna. Bien, ahora nos vamos a Mateo 5:44. Por cierto, si usted tiene la oportunidad, lea el capítulo completo. Le aconsejo que lea. El capítulo es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, pero léanlo porque hay una cantidad de perlas, hay una cantidad de riqueza que si la logramos entender bien y hacerla propia en nuestras vidas, va a ser de mucha riqueza y de mucha bendición en nuestras vidas. Y entonces Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué llamado tan radical lo que Jesús está haciendo acá. Y ¿saben una cosa? A mí me golpeó en mi corazón ver cómo personas que tal vez no conocen la esencia de eso, nos han dado un ejemplo de hacerlo. Por ejemplo, el caso de Nelson Mandela. ¿Verdad? Nelson Mandela, yo creo que no conoce sobre estos principios, no sé si es cristiano, creo que no lo es, pero Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, perdonó a sus captores y trabajó por la reconciliación de Sudáfrica. No fue a vengarse de ellos por todo lo que le hicieron, por las injusticias que padeció. Los perdonó y trajo la reconciliación a Sudáfrica. Y esto a mí, como cristiano, me avergüenza en el sentido de que si alguien que no conoce al Señor lo hizo, yo
yo estoy más obligado aún a hacerlo. Entonces, ¿qué dicen los comentaristas bíblicos de este tema? A mí me gusta mucho ver eruditos o comentaristas bíblicos. Miren lo que dice Matthew Henry sobre Mateo 5:44. Dice, no se nos manda a amarlos con el mismo afecto que a nuestros amigos. Ojo con eso, porque a veces eso puede ser una carga muy grande, querer malentender esto. Pues que me gusta mucho lo que dice Matthew Henry. Dice, no se nos está mandando a amarlos con el mismo afecto que a nuestros amigos, sino hacerles el bien como podamos y desear su bienestar. Con solo eso que usted haga, con solo eso que usted intente a través de la oración, orar por tener la oportunidad de hacerle bien a esa persona que usted está odiando o que la está odiando a usted, con solo orar, Señor, dame 10 minutos con él donde yo pueda servirle, donde yo pueda hacerle, usted va a tener una oportunidad, porque eso va a poder ser el candado que abre la puerta para que él conozca de Jesús. Y también dice, sino que podamos desearle su bienestar. Solo que no le desee el mal, que le vaya bien. Señor, que le vaya bien a mi vecino ese que me hace relajo todas las noches y no me deja dormir. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, conclusión para esto. Amar a nuestros enemigos es un desafío, pero es la esencia del mensaje de Jesús. Y es que esa parte donde dice, orad por los que os ultrajan, y es que nos han ofendido gravemente de palabra o de obra. Ya el ultraje ya es más de obra, es más físico. Sí, es que sí. Qué alta la barda para que nos ha puesto el Señor. Sí, pero como dice Matthew Henry, es que me gusta mucho esa interpretación que él lo hace. Dice, no se nos manda a amarlos con el mismo afecto que a nuestros amigos, sino hacerles el bien como podamos, y desear su bienestar. Dos cosas. Como quien dice, la relación no va a ser tan cercana como con tus amigos. Quizá usuales, con el tiempo, ¿verdad? Podría llegar a ser, pero no empecemos pensando en eso. Que va a llegar a ser mi gran amigo. No, empecemos por cosas sencillas, como dice Henry Matthew, como dice, tratar de hacerles el bien. Si es su vecino, si es su compañero y tiene usted la oportunidad de servirlo, sírvalo. Y si te das cuenta, el beneficio torna en relación a nuestro corazón. Sí. No tanto específicamente porque es cierto, uno ora, los bendice y todo, pero realmente al final el más bendecido va a ser uno. Sí. El más restaurado. Porque ¿verdad? Lo que vos estás diciendo es importante. No estás anidando ahí un sentimiento que después puede ir creciendo, ¿verdad? Puede ir manifestándose de otra manera. Lo que está diciendo es, mire, cuando usted practique, ejercite esto, usted lo que está haciendo, y lo mencionaba Wally, era, no va a estar anidando en su corazón un sentimiento que después se manifieste en odio, ¿verdad? O aún peor, en ira, en un montón de consecuencias desastrosas que podría tener, sino que usted lo que está haciendo es practicando para que cada día su corazón esté más blando, le diría yo, y deje de estar duro, ¿verdad? Sí. Y practicar todo esto realmente tiene 3 beneficios. Un beneficio espiritual porque nos pone en una muy, muy, muy buena relación con nuestro Señor, ¿verdad? Porque dice la Escritura, dice, perdónense unos a otros, como mi Padre los ha perdonado, como yo los he perdonado, para que mi Padre que está en los cielos los perdone también a ustedes. Es que el problema está que el perdón queda cancelado por no darlo. Sí. Y cuando el perdón está cancelado, las bendiciones empiezan a menguar, ¿verdad? Porque las bendiciones son condicionales. La salvación es gratis, pero las bendiciones sí son condicionadas. Amén. Amados amigos, es difícil poner en práctica esto. Realmente es difícil. Pero si se busca unos cuantos enemigos, empieza a practicar con ellos. ¿Quiere practicar? Ahí le mandamos unos. Sí, eso sí lo sabemos. Pero Jesús nos dio un fuerte ejemplo. Cuando estaba en la cruz, después de ser acusado, golpeado, flagelado, maltratado, clavado en la cruz, sus palabras fueron, Padre, perdónalos. Escuchemos el siguiente mensaje.
Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 8:35. Dice la sabiduría: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Amigos, sigamos adelante en el aprendizaje de estos principios que estamos aprendiendo desde la Biblia. Sergio y amigos, continuemos compartiendo. Y seguimos compartiendo, gracias Tato, algunos principios y consejos a la luz de la palabra. Y el siguiente consejo que queremos compartir con ustedes, amigos, es que debemos de perdonar. Y yo sé que la palabra perdón es una palabra que muchas veces puede traer recuerdos y decir a alguien: mire, es que usted no sabe lo que me han hecho, es que usted no sabe el tipo de vida que yo he vivido, es que, y vamos agregándole a cada uno de esos, por eso yo no puedo perdonar, dicen, ¿verdad? O algunos utilizan la expresión: solo Dios puede perdonar, pero yo no puedo perdonar. Y veíamos en el bloque anterior, Vernon nos compartía que el poder liberador del perdón, el poder que tiene el perdonar es una decisión y nos libera. ¿Sabe? Eso es como que usted tenga el veneno, escuché una vez ahí, y la falta de perdón sea que usted esté tomando el veneno, ¿verdad? Esperando que al otro le haga efecto, ¿verdad? Básicamente así es, el perdón nos libera. Y veamos qué nos dice la palabra en Efesios 4:32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que lo hemos estudiado en este capítulo, que es a través del perdón unos a otros. Este tiene que ser un ejercicio diario. Yo no le puedo decir: mire, solo hágalo el fin de semana, solo hágalo el domingo cuando asista a su congregación. Yo le diría: es importante practicar sed benigno, sea bondadoso. ¿Qué quiere decir esto? Sea amable, sea compasivo. Trate a las personas como Cristo nos ha tratado a nosotros, que siendo pecadores, Él no vio nuestro pecado, sino nos amó primero, ¿verdad? Porque si Él hubiera visto toda la lista que Sergio tenía de pecados, dice: no, este va de último, ¿verdad? Posiblemente ahorita va primero Wally, ¿verdad? O Vernon, pero Sergio que se espere un rato. Y entonces el perdonar es ese ejercicio que tenemos hoy la oportunidad de hacer. Lo hacemos de manera intencional. No es algo que si usted me dice: mire, ¿eso será que me van a hacer? ¿Será que me va a brotar un día yo? No, no va a ser así. Tiene que ser un ejercicio que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros. No, y realmente, como tú dices, Sergio, lo que realmente debemos nosotros hacer es seguir las pisadas de Jesús. Ahí no hay mucho donde perderse en eso. Primera Pedro 2:21-23 nos recuerda lo siguiente. Y dice: pues para todo esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a la causa a la que juzga justamente. Aquí el libro de Pedro a veces puede ser un poco difícil de entenderlo, pero acá nos está dando realmente toda una ruta, una hoja de ruta de lo que nosotros debemos de hacer siguiendo las pisadas de Jesús. Jesús fue así, ¿verdad? Y Él lo que nos pide es que nosotros intentemos imitarlo.
Y cuando digo intentemos, porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, eso sería hacerlo por obra, pero debemos de intentar a dar esos primeros pasos como aquel niño que empieza a caminar. Y Jesús mismo, que mora en nosotros, y su Espíritu Santo, nos va a ir ayudando a ir a dar pasos firmes en eso. Filipenses 2, 5, 8. Este libro, por cierto, cuando pueda, léalo. Es un libro precioso. Y a mí me llena de mucha emoción saber que Filipenses lo escribió el apóstol Pablo en sus peores momentos de vida. Cuando él mismo dice, mira, me abandonó fulano, me abandonó mengano, solo tú has estado aquí cerca de mí. Estaba preso, estaba en las peores condiciones, lo había abandonado todo. Y sin embargo, el llamado de Filipenses es el llamado al gozo, ¿verdad? Y aquí dice, en Filipenses 2, 5, 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uh-huh. La humildad de Cristo es ese amor por medio del cual Él se despoja de sí mismo. La imagen nos recuerda a ese Jesús siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que sencillamente, a través de esto, Pablo pues, nos está invitando a tener esa misma actitud de quien se despojó. Jesús fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la Escritura. Ese es un amor que vence el mal. Y es la única forma que nosotros podemos hacer cuando estamos enfrentando la hostilidad o el maltrato. Podemos recordar que Jesús también sufrió. Y saben una cosa, mis queridos amigos, el odio es algo que da vueltas en la cabeza y baja al corazón. Y cuando baja al corazón, se instaura en él, echa raíces ahí y permanece ahí y cambia nuestras vidas para mal. Por eso yo quisiera despedir este trozo mío, esta tarde-noche, recordando Filipenses 4.8, porque Filipenses 4.8 nos da la pauta de cómo eliminar todas esas sabandijas que a veces tenemos en nuestra cabeza que nos llevan a hacer el mal o nos llevan a odiar a otras personas. Y dice Filipenses 4.8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Miren, el apóstol Pablo en sus peores momentos, los momentos más difíciles, yo creo que ninguno de sus libros los escribió en situaciones más difíciles que en la que escribió Filipenses 4. Y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Saquen todo eso de ahí, llénenlo. Este es un principio espiritual de la sustitución. Yo voy a sacar esos malos pensamientos y voy a llenar mis pensamientos con cosas buenas, con cosas hermosas, con cosas excelentes, dignas de la alabanza del Señor. Si practicamos Filipenses 4.8 es un buen paso para limpiar nuestra mente y nuestro corazón, y es un versículo poderoso, inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo en los momentos más difíciles de su vida. Amén. Y es que cómo podemos ir llenando y sustituyendo, llamadas un principio de sustitución, pues la invitación es a leer la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde están las promesas, ahí es donde está todo lo que el Señor ha dicho, que ha hecho, que hará y que va a seguir haciendo. Entonces, amigo, lo que queremos hoy motivarlo es a que usted pueda continuar explorando estos versículos, que pueda seguirlos leyendo. Porque cuando usted lee, le voy a poner el ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:15, y dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo que usted está haciendo es llenando su mente
de la palabra de Dios. Y es esa transformación que va a venir, ese renuevo que va a hacer en su mente, y que entonces cada vez que venga una situación que lo confronte, una situación que lo rete, usted dice, antes seguid siempre lo bueno. Y entonces a eso he sido llamado, a seguir lo bueno. Y no vamos a estar anidando en nuestra cabeza pensamientos de venganza, pensamientos de odio, pensamientos de, ok, me la debe, pero yo se la voy a cobrar en algún momento. Esto no se va a quedar así, sino que lo que usted está haciendo es ir compartiendo cada día de la palabra de Dios con otros, porque va a poder ir viendo esos frutos que da la palabra de Dios a su tiempo. Sí, y esa parte de soportar, ¿cómo podríamos practicarlo, Sergio? Es que es interesantísimo porque la parte de soportar, realmente uno diría, es como, alguien podría pensar, es como echárselo a Tuto, sí. O en la espalda, podríamos decirlo, si usted no nos entendió ahí. Tuto, echárselo en la espalda. Sí, exactamente. Sí, así como nos dice Colosenses, capítulo 3:13, que también es un mandato, ¿verdad? Soportados unos a otros. Exactamente. Y es que ese soportados es llevar en armonía, es mantener esa unidad de la que hemos hablado, ¿verdad? Aunque a veces la situación sea adversa, el soportado no es, te que soportar porque ni modo, trabajamos juntos. Aguantar, sí, aguantar sería algo que tal vez podríamos malinterpretar, sino que es mantengamos sobre todo la armonía, ¿verdad? De unos con otros. A pesar de nuestras diferencias de caracteres, temperamentos y formas de pensar. Buenísimo, ¿verdad? Eso lo cierra genial, Wally. Es interesante. Pero si ustedes se dan cuenta, amigos y audiencia, que amablemente está ahí usted del otro lado prestándonos sus oídos, uno de los antídotos principales que hemos estado mencionando es el perdón. Y el amor. Y el amor. Y el apóstol Pedro le hace esa pregunta al Señor Jesús en Mateo 18, 21 al 34, diciéndole, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7, o sea, él le pone todavía, que solo 7, Señor. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, no se va usted a poner a hacer cuentas y ahí no, las veces que sean necesarias. Yo lo diría todos los días y en todo momento. ¿Por qué? Cuando le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y el Señor les da el famoso Padre Nuestro, que se ha bautizado así, ¿verdad? Y Él empieza con la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y llega el momento donde dice, aparte de pedir el pan, etcétera, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros llegamos delante del Señor, vamos a tener solvencia a pedirle perdón a Él si nosotros perdonamos también. Y de ahí se deriva esa enseñanza que él, aquí en este mismo capítulo, donde le pone a ejemplo esas dos personas que uno le perdonó mucho, otro poco, etcétera. Usted lo puede leer después. Entonces, eso es bien interesante. Ahora bien, en este segundo programa hemos visto varios consejos, varios tips a la luz de la palabra en cuanto a cómo evitar odiar a las personas que nos han ofendido. Vimos ya un poco de que tenemos que amar a quienes nos hacen daño, no pagar mal por mal, orar incluso por las personas difíciles de amar, lo que hablabas también, eso incluye el soportarnos los unos a los otros, también perdonar a los que nos ofenden. Vernon nos habló acerca de seguir el ejemplo de Jesús, pero también hay un factor interesante que es el no darle lugar al enemigo, no darle lugar al adversario, es decir, al diablo, que el Señor lo reprenda, decía mi amigo. Pero Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 4, de los versos 25 al 32, nos da una serie de indicaciones e incluso nos da la solución también al final de ese contexto. Y dice a partir del verso 25 de Efesios 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué se levantan muchas veces odios y contiendas? Por no hablar con la verdad. Es que me dijiste tal cosa, es que me mentiste,
Entonces ahí se dan cuenta cómo empieza el consejo. Porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando al cuerpo de Cristo. Airaos. Ya hablamos de la ira en otro programa. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, arreglar las cosas lo antes posible. Eso es crucial. Y luego empieza a decir, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Y está hablando de hermanos de la iglesia de Éfeso. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En nuestro chapín, no decir malas palabras, podría ser parte de. Luego dice, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos al principio, todo esto es parte de lo que genera odio, esa animadversión, ese sentimiento de enemistad, ¿verdad? Y el verso 32 concluye y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente el ejemplo. Así, Señor, como perdonamos a los que nos ofenden, así, perdónanos también, Señor, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto al evitar todas esas malas actitudes? No le vamos a dar lugar al diablo. No le vamos a dar lugar, no le vamos, trasladémoslo en un lenguaje que manejamos actualmente. No le vamos a abrir las puertas al enemigo. Porque él medio mira, medio abierto, aprovechen. Tampoco es para decir, bueno, todo lo que acontece, todo lo que pasó es culpa del diablo. No, ahí también nosotros tenemos nuestra participación. Pero si le abrimos la puerta, como dice acá, no deis lugar al diablo. Y empieza a decir todo lo que dice el apóstol Pablo. Luego, Santiago 4:7 habla también otro contexto donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Ahí el orden está bien definido. Primero, someternos a Dios y resistir al diablo. Como consecuencia, va a huir de vosotros. Y esta sumisión a Dios comienza con la oración y la lectura constante de la palabra. Ya lo hemos hablado, ese sometimiento, ese lavamiento constante por la palabra del Señor. Por eso es importante que, valga el anuncio, que nos involucremos en el Bible Challenge. En los planes de lectura que están ahí, la iglesia ha implementado varios planes de lectura, también hay para niños. Entonces, cuando nos sometemos a eso es bien interesante porque a veces la estamos leyendo o la estamos escuchando. Nos da esa facilidad también la aplicación. Entonces, está uno escuchando constantemente y ese lavamiento trae una regeneración en nuestro entendimiento. Entonces, continúa acá y dice que esto nos va a ayudar a entender quién es Dios. Es decir, el sometimiento, a cuáles son sus mandamientos y cómo podemos seguir su voluntad. También significa poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y en todas las decisiones que tomamos. Debemos aprender a confiar en Él y dejar nuestras preocupaciones y ansiedades a sus pies. Eso es la parte en cuanto a someternos a Dios. Es algo voluntario, es algo intencional que hacemos constantemente. Los hábitos diarios del discípulo, ¿va? La oración, la lectura de la palabra y la generosidad. Eso lo vemos en la parte de discipulado. Pero la parte de lo que es el tema de la resistencia al diablo o de resistir al diablo, dice que comienza con la sumisión a Dios. Por eso es que no podemos alterar el orden. Y es importante recordar que Satanás no tiene poder sobre nosotros si somos hijos de Dios y seguimos sus mandamientos. Nosotros debemos diariamente vestirnos con la armadura espiritual de Dios, que se describe en Efesios 6, 11 y 18. Mire, no como una costumbre o como un rito, sino que de verdad ponernos y decirle, Padre, nos vestimos con la armadura del Espíritu, con el yelmo, con la coraza, con el cinto de la verdad, con el calzado del Evangelio, con el escudo de la fe y la espada, que es la palabra del Señor. Entonces, todo eso es un equipamiento que
imagínense, eso lo usaban, es una ejemplificación que hace el apóstol Pablo de los soldados de aquel entonces. Si nosotros sabemos que pertenecemos a un ejército espiritual, hoy sí me la pongo, no, mañana no. Y pasado tal vez, no, es algo que constantemente debemos hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Su misión es, ¿qué? Robar, matar y destruir. Entonces, si no estamos con nuestro equipamiento espiritual siempre listos, vamos a poder caer fácilmente en las trampas o los dardos que él envía. Entonces, además debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en la verdad de la palabra de Dios. Eso es vital. Eso significa estar conscientes de las tentaciones y las situaciones que pueden llevarnos al pecado y evitarlas diligentemente. Eso es interesante, porque realmente la tentación como tal no es pecado. Pecado es sucumbir ante una tentación. El Señor Jesús fue tentado, él mismo fue tentado, pero él mismo habló y dijo, escrito está, escrito está. Entonces el enemigo también quiso tergiversar ahí, pero es importante tomar en cuenta esto, que para resistir al enemigo tenemos que tomar en cuenta de que, aparte de que él es uno de los enemigos, también está nuestra carne y está el sistema llamado mundo, ¿verdad? Entonces todo eso se conjuga y si nosotros le damos lugar, no lo resistimos, podemos ser presas. Entonces todo esto es un recordatorio de que tenemos un enemigo invisible que busca nuestra destrucción, ya lo hablamos, pero cuando somos fieles a Dios, Él pelea nuestras batallas por nosotros. La sumisión a Dios y la resistencia al diablo nos da una sólida base espiritual que nos permite vencer las tentaciones diarias y vivir una vida victoriosa en Cristo. Entonces, parte de lo que estamos hablando hoy para poder salir victoriosos ante esta situación que se nos presenta en cuanto al tema del odio y cómo evitarlo y cómo lidiar con él, es lo que hemos estado abarcando en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algo ahí más que agregar, amigos. Yo solo quisiera... Uno, por favor, uno por uno. Sí, solo quisiera, porque, digamos, siempre hay que dejar temas prácticos. A eso iba, exacto. Y yo sí quisiera dejar tres consejos, no voy a decir que sencillos, pero sí que se pueden aplicar como una forma para erradicar el odio en nuestras vidas. El primer ejercicio es paciencia y humildad, porque la falta de humildad hace que a veces una ofensa que no es tan grande la magnifiquemos más de la cuenta. Paciencia, humildad. Recordamos lo que nos decía Santiago, ¿verdad? Santiago 1:19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto a oír, tardo en hablar y tardo en airarse. Solo cuando uno practica la humildad le es fácil ser tardo para airarse. Y escuchar realmente bien lo que está sucediendo. Otro consejo que doy es orar por nuestros enemigos. La oración realmente nos conecta con el corazón de Dios y nos ayuda a ver a nuestros enemigos con los ojos de Dios. Porque muchas veces, cuando nosotros nos interesamos un poco y empezamos a conocer la historia de nuestros enemigos, nos vamos a dar cuenta que atrás de eso hay una historia triste. ¿Qué es lo que lo está haciendo actuar como está? Entonces hay que orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Para poderlos ver como Dios los mira, no como nosotros los vemos. Y finalmente, este es tal vez el consejo más hermoso en la familia, en el trabajo, en todos lados donde haya este tipo de problemas. Y es buscar siempre la reconciliación. A veces un simple gesto de perdón puede abrir la puerta a la sanidad y a la restauración de una persona. Romanos 12:18 nos anima en esta dirección y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque no siempre va a depender, estad en paz con todos los hombres. 3 pasos a seguir. Paciencia y humildad, orar por nuestros enemigos y siempre estar prestos a buscar la reconciliación. No espere que venga hacia usted. Como hijos de Dios, nosotros debemos buscar siempre la reconciliación en cuanto dependa de nosotros. Vernon, y Proverbios 19:11
me llama la atención porque dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, lo que decías, no hacer de una cosa un gran drama, ¿va? Sino que dice acá que es honra pasar por alto las ofensas. Ese también podríamos agregarlo ahí para evitar todo. Okay. Mira, eso este comentario rápido de Warren Wiersbe me gusta mucho porque él dice que amar a nuestros enemigos es una demostración del amor de Dios en nosotros. Es un reflejo. Ok. Amigos, en esta ocasión hemos visto 6 consejos. El primero fue amar a quienes nos hacen daño. El segundo, no pagar mal por mal. Es decir, no ser vengativos. De eso ya hubo un programa donde se habló sobre la venganza. El otro, orar por los que nos ofenden. También vimos perdonar a quienes nos ofenden. No darle lugar al enemigo y seguir el ejemplo de Jesús. Esos 6 ejemplos son valiosos, esos consejos son especiales. Debemos ponerlos en práctica, que eso es lo importante. Si te encuentras en esta situación o conoces a alguien que necesita ayuda o consejo, te invitamos a que nos escribas a nuestro WhatsApp. Te vamos a dar el número de teléfono, el número de WhatsApp para que nos puedas escribir. Es el 5895-5778. Repito, 5895-5778. Y también puedes recomendar nuestro programa a tus amigos. Nos puedes encontrar en YouTube, en El Camino 99.7 FM, y también nos puedes buscar en Spotify. Que el Señor añada bendición. Fue un gusto estar con todos aquí compartiendo sobre la palabra de Dios. Gracias también a ustedes, maestros, por enseñarnos en este día. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?